He construido 2 SaaS en 6 meses. La primera, SportSync, ya tiene usuarios beta. Y FacturaZen, la segunda, está casi lista. He invertido muchas horas y he ganado exactamente 0 euros. Soy David Lampón, Team Lead, padre de 3 niños y estoy completamente en paz con esto. En el indie hacking hay una obsesión por monetizar rápido. Lanza en una semana. Primera venta en 24 horas. 1K de MRR en el primer mes. Yo llevo 6 meses y 0 euros ganados. Y te voy a explicar por qué esto, para mí, sigue teniendo sentido. Porque 0 euros para mí no significa fracaso. Lo que he ganado realmente y cuándo sí va a importarme monetizar. Porque hay diferencia entre no monetizar por estrategia y no monetizar por miedo. Y como siempre voy a ser totalmente honesto sobre cuál es mi caso. Hace 2 vídeos te conté cómo pasé de estar 8 años bloqueado por el código y pasé con éxito a construir producto en 2 meses. Pero hay un tercer paso, la monetización. Y ese paso tiene su propio timing. La conversación interna. A día de hoy no he tenido conversaciones del estilo de «Pero David, ¿por qué no monetizas ya?». Y es que soy literalmente la primera persona que conozco que ha tenido el coraje de montar algo y tirarlo adelante. Lo que sí he tenido son conversaciones internas conmigo mismo, normalmente muy tarde por la noche, pensando en si debería enfocarme en monetizar ya. ¿Estoy en realidad procrastinando? ¿Esto es perfeccionismo o es miedo? Porque los ingenieros tenemos la tendencia a pensar y a actuar como si nunca fuera suficientemente bueno. Siempre se puede hacer un poquito mejor, siempre se puede hacer un commit más. Y eso es verdad, pero también es excusa. A día de hoy, una de las cosas que más me preocupa, más miedo me da, es configurar Stripe. Porque cuando hay dinero real de por medio, la cosa es seria. He dejado Stripe para el final, aunque sé que es relativamente simple. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer más ingeniería, hacer más refactor, más features que nadie pidió. Esto es perfeccionismo disfrazado de profesionalismo. Pero también hay estrategia real. Tengo trabajo a tiempo completo. Un sueldo cada mes. La familia está cubierta y la hipoteca está pagada. Esto me da lo que en el mundo del indie hacking se llama runway, que es básicamente margen infinito para construir sin presión financiera. No necesito monetizar el primer mes para comer. Puedo construir despacio, aprender con profundidad y lanzar cuando esté listo, disfrutando de todo el proceso. Y eso para mí cambia toda la ecuación. El momento ya gané, agosto de 2024. Hubo un momento donde yo ya sentí que había ganado, aunque tuviera 0 euros, aunque no hubiera monetizado. En agosto, cuando migré de Lovable a local y cancelé la suscripción, pensé, ya no necesito pagar 50 euros al mes por este proyecto. Puedo hacerlo yo con inteligencia artificial en local. Soy 100% autosuficiente. Después del primer deploy a Vercel, la sensación era, vale, esto es mío, yo controlo la infraestructura, no le pertenece a nadie más. Cuando refactoricé el código según mis estándares, pasó de ser un juguete en Lovable a ser un proyecto profesional. Y el pensamiento es este, si mañana pierdo mi trabajo, Dios no lo quiera, puedo generar valor para cualquiera de forma autosuficiente, incluso para mí, porque sé construir productos completos. Conozco gente freelance desde hace 20 años, y ser freelance se acerca a la emprendeduría, pero en realidad estás cambiando un jefe a largo plazo por otro a corto. Y cuando eso pasa, si pierdes un cliente o pierdes un proyecto, entras en pánico. Yo lo que pienso ahora es que si pierdo mi trabajo, Dios no lo quiera, tengo 2 proyectos en marcha, y si estos no funcionan, hago un tercero. Y si el tercero no funciona, hago un cuarto. Porque entiendo las cosas de otra forma. Soy capaz de construir. Eso en mi cabeza es un ya gané. 0 euros de ingreso, pero una transformación completa como profesional. Lo que realmente gané. En 6 meses sin monetizar, he ganado. 1. Conocer el stack completo. He pasado de ser team lead de equipos frontend a entender el backend, la base de datos, microservicios, DevOps, CI/CD, y es que en mi carrera nunca había montado un proyecto end-to-end. Ahora me considero un generalista competente. 2. Confianza absoluta. Ya no creo, o siento, o intuyo que puedo construir. Lo he hecho. 2 SaaS en producción. Esa confianza cambia cómo negocio, cómo me posiciono, incluso cómo duermo. 3. Opcionalidad profesional. Si mi trabajo desapareciera mañana, no me sentiría súper desesperado, porque tengo habilidades desarrolladas y verificadas en producción. Estos días he estado hablando con compañeros de IT de otras empresas que no tienen este conocimiento de IA, lo que me hace pensar que todo este desarrollo me ha convertido en alguien mucho más valioso a nivel profesional. 4. Tener una plantilla reutilizable. Mi segunda SaaS ha salido 3 veces más rápido que la primera, porque ya tengo el boilerplate, tengo desarrollados unos patrones y he tomado ya decisiones que puedo recuperar para estos siguientes proyectos. Este asset es infinito. 5. Esta historia. Este canal existe para mostrar cómo construyo sin monetizar. Cuando todo empezó de cero. Cuando monetice será épico, brutal. Pero nada de esto sería posible sin mi trabajo a tiempo completo, porque me da este margen financiero. Tengo 30 minutos al día sin ningún tipo de presión de entrega, con solo la expectativa de crecer profesionalmente. Y como padre, esto es sostenible. ¿Cuándo sí importa monetizar? Porque llega un punto donde no monetizar es un error. ¿Cuándo? Señal número 1.
cuando el aprendizaje se estanca. Si llevas meses sin aprender nada nuevo del producto ni mejorando el proyecto, es que estás procrastinando. Pensar en monetizar te fuerza a enfrentarte a eso tan complicado de pensar en cómo se hace el onboarding del producto, cómo se da soporte y cómo retienes a tus usuarios. Señal número 2. Cuando los usuarios te piden pagar. Si los usuarios beta te preguntan, oye, ¿cuándo está listo? ¿Cuándo puedo empezar a pagar? Lo que dices es, aún no, estás dejando dinero encima de la mesa. Por miedo, no por estrategia. Señal número 3. Cuando rechazas oportunidades por falta de capital. Mi métrica interna es que el éxito del proyecto llega cuando cubro los gastos y no me cuesta dinero mantener el proyecto. Mis cuentas ahora mismo son que Cloud me cuesta 90 euros al mes. Supabase, la base de datos, 25. Vercel, 20. El dominio son unos 15 euros al año, así que en total, a grosso modo, son 150 euros al mes. Este es mi break-even. Aquí ya no pongo dinero de mi bolsillo. Y cuando tenga beneficio, pensaré en contratar una persona de UX para que mejore la experiencia. Porque Cloud Code no entiende mucho de comportamiento humano. Y a mi modo de ver, si te sirve de consejo, saber de UX es el superpoder, en mayúsculas, en la edad de la inteligencia artificial. Señal número 4. Quieres pasar de ingeniero a emprendedor. Mientras no monetices el proyecto, es solo un proyecto académico. Cuando monetizas, has hecho ingeniería, producto, marketing y ventas. Ya no es solo un proyecto, es un negocio. Y ese salto mental solo logras cuando alguien paga dinero por lo que has desarrollado. Y este es el cambio de 0 a 1, de ingeniero a emprendedor. En mi caso concreto, te voy a dar cuál es mi timeline real para mis dos SaaS. Mi primera SaaS es Sporsync, el objetivo es lanzarla en Q1 de 2026. Ahora mismo estoy liado con la User Research y también con la implementación de Stripe, que creo me llevará más o menos una semana. Y mientras tanto, ya he encontrado a quien creo que será la piedra de toque definitiva para la aplicación. Se trata de un ciclista amateur con mucha resonancia en redes sociales, a quien le presentaré la aplicación y si le gusta, intentaré convencerle de que sea mi ambassador, para poder apoyarme en su audiencia para dar visibilidad a Sporsync. Facturazen, mi segunda SaaS, tiene como objetivo salir a producción la primera semana de 2026. ¿Por qué entonces? Porque los impuestos de este trimestre se pueden presentar hasta el 20 de enero. Ya está todo validado y solo queda de nuevo la conexión con Stripe para poder hacer suscripciones. Cuando monetice, lo vas a ver todo aquí. El pricing, la primera venta, todos los errores. Y no será de 0 a 100 KMRR en 30 días, para nada. Pero te puedo garantizar que será real. El framework. 2 fases. Fase número 1. Construcción. Ahora, ingeniero con proyecto. El objetivo es aprender y validar que puedo. 0 euros está bien. Fase número 2. Monetización. Para mí, primer cuatrimestre de 2026. Emprendedor con negocio. El objetivo es entender si hay un product market fit. Y la monetización es la primera prioridad. Recuerda no mezclar fases. La primera fase se construye sin culpa. La fase 2 se monetiza sin excusas. Para ti, si construyes algo sin monetizar, pregúntate de forma honesta, ¿lo haces por miedo o por estrategia? Si tienes este margen financiero del que hablábamos, puedes aprender cada semana y disfrutarlo. Y está bien no monetizar todavía. Si procrastinas, si tienes miedo al mercado, si llevas 12 meses preparándote, ha llegado la hora de lanzar. Con suerte, en los próximos meses verás mi transición de 0 euros a primeros ingresos. Y todo estará documentado aquí, sin filtros. Suscríbete.